Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Luis Armando Valdés de Instituto Sanarte. Bienvenido a este podcast Sanarte, tu espacio de sanación. Hoy vamos a comenzar una serie denominada Viernes de Abundancia. A partir de este momento y durante los próximos 2-3 meses, voy a estar enviándote material relacionado con el tema de la abundancia cada día viernes. Y antes de comenzar, quisiera también preguntarte y aprovechar este espacio para recibir tu retroalimentación. En los últimos días recientes hemos estado enviando constantemente una serie de podcasts con diferentes títulos, diferentes temas que complementan a todo el trabajo que llevas a cabo en el Instituto Sanarte. Me gustaría no solamente proponerte yo temas, sino también que en los comentarios aprovechemos la plataforma para que tú propongas algunos temas. Yo voy a recapitular esa información, la voy a condensar y los que tengan mayor, propuesta o que coincidan en la propuesta, te estaré enviando materiales relacionados con esos temas. Asimismo, te agradecería también que nos compartas un poco de retroalimentación, qué te parecen estos audios, qué te parecen los podcasts, y de esa forma pues podamos ir mejorando este nuevo formato a través del cual te presento información de Instituto Sanarte. Pues bien, ahora vamos a comenzar. Te voy a compartir una serie de abundancia. Esta serie quiero aclarar que no es de mi autoría. La serie como tal la pude obtener a través de un buen amigo y pedí permiso en su momento para poder compartir esta información. Él me dijo que sí, entonces con mucho cariño, con mucho respeto para los creadores, que no sé quiénes son, y para la gente que se dedica a este mundo, voy a compartir esta información. Si alguno de ustedes en algún punto que me escucha es el dueño de esta información, simplemente contáctese conmigo y vemos de qué manera nos podemos poner de acuerdo. Si bien es cierto que voy a compartir la información de este tema de abundancia, claro, también lo haré a mi propio estilo, le daré mi propia interpretación, todo con el objetivo y el propósito de permear valor a la comunidad y que esto no se quede guardado en un cajón, sino que fluya para que todas las personas y la mayor cantidad de personas reciban el valor que, que estos fundamentos, que me parecen brillantes, tienen y que además estoy seguro van a impactar la vida de muchas personas de manera positiva. Pues bien, dicho todo esto, vamos a comenzar. Fundamento número 1 de la abundancia. Se titula Fluir hacia afuera. ¿Alguna vez has esperado a ver qué recibías antes de decidir dar? ¿Alguna vez has esperado o te has preguntado por qué no te dijeron siquiera gracias? ¿Cuántos de ustedes tuvieron alguna vez esa experiencia? Y te dices, claro, ni le importé. ¿Alguna vez has pensado, voy a dar más cuando tenga más? Si asentaste a alguna de estas respuestas, a una o más de estas respuestas, quiero decirte que hay algo que requieres manejar. Si alguna vez te has encontrado en alguna de las situaciones antes descritas, puede que estés inconscientemente entorpeciendo el flujo de abundancia en tu vida. El universo opera a través de un intercambio dinámico de dar y recibir, lo que son dos aspectos diferentes dentro del mismo flujo de energía. En efecto, cualquier cosa de valor se multiplica cuando se da. Sin embargo, si sientes que has perdido algo en el acto de dar, es porque realmente no lo estás dando del todo y no va a multiplicarse. Repito, si sientes que has perdido algo en el acto de dar, es porque realmente no lo estás dando del todo y no va a multiplicarse. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la experiencia que tienes cuando das algo. Si tu experiencia es de poder, de placer, de gratitud, va a ser totalmente
un acto de dar. En cambio, si la experiencia es de sufrimiento, de dolor, de incomodidad, de molestia, de que, me estoy arrancando algo de mí para entregarlo, de, se me va a acabar lo que tengo, ya no va a haber más, no será suficiente, en ese momento no estás dando. A pesar de que estás entregando algo, no estás dando. Naturalmente no estás siendo incondicional en la intención de dar. Sigamos. Además de todo esto, si estás dando de mala gana o, mucha atención, con la expectativa de recibir algo a cambio, ese acto de dar no tiene la energía de incondicionalidad y por ende no va a multiplicarse. La intención atrás del acto de dar es la clave. Ojo con esto. La intención detrás del acto de dar, y aquí agregaría yo, de recibir, es la clave. En otras palabras, hasta aquí hemos hablado de que la abundancia tiene de manera natural dos flujos, dar y recibir. Cuando se da, requiere estar alineada la intención en el dar. Cuando se recibe, requiere estar alineada la intención en recibir. Vayamos dejando eso ahí en el espacio para que se vaya procesando. Otro componente esencial de este flujo es el acto de recibir, porque recibir es, en efecto, dar. Y te explico. Recibir es dar a alguien el privilegio de dar. Repito, recibir es dar a alguien el privilegio de dar. Y aquí te voy a citar algunos ejemplos. Vamos a hablar primero del plano amoroso, por ejemplo. Si tienes pareja o alguna vez has tenido, seguramente recordarás el momento en el que una de esas parejas o pretendientes te llegó a hacer un cumplido acerca de tu belleza. Si por alguna razón que ahorita no vamos a profundizar, no aceptaste el cumplido, cualquiera que sea la razón, ya sea que lo sentiste incómodo, que no te sientes suficiente, que no te sientes merecedor, merecedora de ese cumplido, cualquiera que sea la razón, si negaste el recibir el cumplido de otra persona, que evidentemente debió ser con respeto, si negaste a recibir el cumplido, te estás negando a uno de los flujos naturales de la abundancia, que es recibir. Y al mismo tiempo le quitaste a esa persona el privilegio de dar. O ahora te voy a poner otro ejemplo. Imagínate que alguna vez, es muy probable que haya sucedido alguna vez en tu vida, alguna persona te haya querido entregar una cantidad de dinero solo porque eras su amigo, su familia, o te quiso invitar a algo, te quiso regalar algo, cualquiera que sea en el plano material, y que tú te negaste a recibirlo. En ese contexto, insisto, no profundicemos en la razón de por qué negarse a recibirlo, simplemente en el acto de negarse a recibirlo. En ese contexto, tú estás bloqueando el flujo natural de recibir en tu vida. Y al bloquear ese flujo natural, al mismo tiempo le estás bloqueando a otra persona su flujo natural de dar. Como decía una amiga que conocí hace muchos años, lo que no das, te lo quitas. Entonces, en este contexto es al revés. Lo que no recibes, se lo quitas. ¿Me sigues? Espero no estarte confundiendo. Vamos digiriendo esta información porque es bien poderosa y en medida que te vayas familiarizando con ella, cada vez tu flujo de la abundancia se va a ir exponiendo, se va a ir expandiendo. Pues bien, poner en práctica el intercambio de dar y recibir es bastante simple. Por ejemplo, si quieres sentir alegría, comienza dando alegría y ábrete a recibir la alegría que los demás te están ofreciendo. Y aquí voy a citar a un autor de nombre George Michael que escribió una serie de libros, uno de ellos se llama El Karma del Amor, y él hablaba acerca de sembrar semillas, que cuando tú quieres obtener algo, cuando tú quieres alcanzar algo, primero te enfoques en darlo. Y esto está relacionado incluso con leyes de la física, porque hay un principio del cual te hablaré en algún otro podcast llamado la precesión, que no es otra cosa más que energía en movimiento que genera más movimiento. No es precisión, es
precesión. Así es como gira nuestro sistema solar, o así es como se mueve. De tal forma que cuando tú vas en busca, por ejemplo, imaginemos de dinero o de amor, tú vas en busca de manera individual de estas dos cosas, suele pasar que se repelan y que no llegas y que no llegas porque hay un desvío natural en las fuerzas de la inercia y de la física. De tal manera que George Michael propone, dentro de su filosofía y los libros que ha escrito, que para que podamos generar un resultado y de manera poderosa, nos enfoquemos primero en resolver ese mismo problema a alguien más. Esto se traduce a que si tú quieres generar abundancia en tu vida, comienza a proveer de abundancia, de conocimiento sobre la abundancia a mucha gente, que en este contexto y en este caso es mi propia experiencia personal. Si una de mis metas es ser abundante, entonces mi compromiso es poder impactar de manera positiva a la mayor cantidad de personas en este mundo y contexto de la abundancia. Y si seguimos este principio de la física, vas a poder notar que existe una gran posibilidad de romper muchos patrones en términos de creencias limitantes. ¿Cuántas veces en la vida has escuchado a personas bajo un contexto o percepción rígido, al que le denominan realista, que te llegan a decir: si tú no eres maestro o doctor en esta área, en esta disciplina, no puedes compartir ese conocimiento con otra gente, porque requieres ser coherente, requieres ser congruente? Y tienen razón si habláramos de que seas un erudito, de que formes la mayor escuela o el mayor instituto a nivel mundial, que quieras ganarte el número uno como el puesto en reputación y marca a nivel mundial. Pero esas empresas ya existen. Y detrás de esas empresas hay mucha gente sin acceso a esta información, porque esas empresas que tienen altos estándares de calidad, que tienen grandes protocolos, que tienen una gran cantidad de fundamentos en lo científico, académico, gente muy destacada y brillante dentro de sus filas, tienen la mala costumbre de costar caro. Y no es que esté mal, de hecho me encantan esas escuelas. Lo que quiero decirte es que van dirigidas a un segmento de mercado, a personas que ya manejan un nivel de presupuesto. ¿Y qué pasa con las personas que no tienen acceso a esas cantidades de dinero? ¿Qué pasa con las personas que no tienen acceso a esos recursos? Es el mismo caso con los bancos. Los bancos se enfocaban en personas productivas bajo un concepto de nómina y excluían a todos aquellos microempresarios que tienen comercios, que tienen negocios informales, que trabajan en comunidades, que trabajan en pueblos, que trabajan en pequeños lugares urbanos, totalmente alejados incluso de la tecnología, de la civilización humana que hoy en día nos acontece. Pues este no es la excepción. Si eres terapeuta, coach, consultor, cualquiera que sea la disciplina en la que estés, quiero que reflexiones mucho con respecto de lo que te estoy diciendo, porque no requieres ser el gurú, no requieres ser el líder mundial de opinión. Requieres comprometerte a hacer el trabajo, a lo que yo le llamo coloquialmente, y me encanta llamarle así, el trabajo en el pantano, meterse al lodo, a donde realmente están las heridas emocionales, las heridas del alma. Pero ¿cuántas veces y cuántas personas realmente se comprometen a bajar al lodo, a estar mano a mano, codo a codo, con todas esas personas que a lo mejor no tienen los recursos, pero que también requieren la transformación, que también requieren la sanación? Entonces, en este contexto te digo, cualquiera que sea lo que hagas, deja de pensar o deja de esperar que la gente a tu alrededor, y muchas veces esa gente puede ser la gente más amada de tu vida, como un hermano, un esposo, una esposa, un papá, una mamá, un hijo, una hija, o sea, la gente más cercana a ti, no te respalde o te conciba o perciba como que eres incongruente o que no tienes la capacidad académica como para poder dar algo. Y aquí, con esto que te estoy compartiendo,
comienzan a romperse muchos paradigmas. Porque en las leyes de la física, la precisión es enfócate a 90 grados al menos en tu objetivo, es decir, permea valor, siembra semillas, apórtales conocimiento, abundancia, lo que sea a los demás, y de esa manera por efecto de precesión llegará a ti tu meta, tu objetivo. Siguiendo las leyes de la física y siguiendo este fundamento de la abundancia, requieres comenzar a soltar todo tu potencial, a liberar todo lo que eres sin que te preocupe lo que van a pensar de ti, sin que te preocupe si te van a aprobar o a reconocer. ¿Cuántas veces, quiero preguntarte, has tenido buenas ideas o has querido emprender algo que parece brillante, pero los miedos de los juicios, de la aprobación, del reconocimiento, los miedos de no ser suficiente, de no sentirse valioso, se han apoderado de tu mente y te has quedado totalmente paralizado, como lo hablamos en un podcast anterior? Pues bien, en principio, cuando notes que eso está ocurriendo, deja o comienza a transformar el juicio por comprensión y la condena por compasión. Es decir, no te autocritiques, no te autocondenes, mejor compréndete y sé compasivo contigo mismo. Total, si no requieres ser, en mi caso te lo comparto a nivel personal, no requiero ser el hombre más rico del mundo para hablarte de cómo hacer dinero. Porque si algo he aprendido en la vida es el deporte que a mí más me gusta, que es el deporte de la abundancia. El deporte de ser una persona que genere. Y durante muchos años he estado escondido atrás de esa caja negra, pensando que no soy congruente, pensando que no soy suficiente, pensando que no me alcanza, que no debo de usar mi voz porque no soy congruente. ¿En qué sentido? En el sentido de viajes, dinero, autos, todas las comodidades y servicios materiales que te puedas imaginar. Pero hoy declaro, y este es el viernes de abundancia, el viernes de el podcast de abundancia, hoy declaro mi compromiso contigo, hoy declaro usar mi voz, levantar esa voz para permear todo lo que he aprendido, para entregarte todo el conocimiento que he desarrollado a muchas caídas, a muchas pruebas y error, sin importarme los títulos, que aunque los tengo, sin importar ninguno de esos títulos, porque la esencia, que es el fondo, es lo que más te puedo entregar. Y quiero ser congruente con mi esencia, quiero ser congruente y leal conmigo mismo, antes que venderme a la aprobación o al reconocimiento. Por tal motivo, hoy quiero permear una gran cantidad de información a ti, que estás en la comunidad, para que tú lo traslades a tu propia vida y lo que te funcione sea de poder para mejorar tu calidad de vida, que esa es mi misión. Sigamos y repito, poner en práctica el intercambio de dar y recibir es bastante simple. Por ejemplo, si quieres sentir alegría, comienza dando alegría. Entonces, si quieres ser abundante, comienza a ser abundante. Y ábrete a recibir a la alegría que los demás te están ofreciendo. Es decir, no solamente des, también comienza a saber merecer, a saber recibir. Así que ya sabes, si tú que me estás escuchando eres súper multimillonario y hoy se te da la gana y te nace el impulso de regalarme $1,000,000, yo estoy totalmente complacido y lo recibo con mucho amor. De igual manera, si tienes un amigo que te los quiere regalar, recíbelos, porque no es malo. Vayamos rompiendo las creencias con respecto del dinero. Bueno, sigamos. El flujo natural de la abundancia, repito, insisto, es dar y recibir. Imagina que dentro de este flujo de energía solo puedes ver una parte. Por ejemplo, vamos a visualizar una cuenta bancaria que tiene en su saldo $1,000,000 y que por algún motivo, sin profundizar, desaparecen y ahora el saldo es cero. Otra vez, tienes una cuenta bancaria donde el saldo es de $1,000,000 y de repente, sin ningún motivo o por algún motivo, desaparecen y ahora tu saldo es de cero, después de haber tenido $1,000,000. Pregunta para todos. ¿Qué es lo que ve tu mente? Y te planteo una posibilidad. Que ahora faltan ese $1,000,000 y que no tienes algo
que antes tenías. Y ese saldo en cero representa un espacio que antes no tenías, porque estaba ocupado por ese $1.000.000. Esto quiere decir que hay dos maneras muy prácticas de verlo. La primera, que ya no los tienes, que algo falta. Y la segunda, que ahora hay un saldo en cero. Es decir, ese saldo en cero vale. Es un espacio. Antes no había espacio. Hoy tienes un espacio que antes no tenías. Esa es la segunda perspectiva de ver la vida y de ver la abundancia de una manera adecuada. Porque antes había ese millón y ahora tienes un espacio, adivina para qué. Para recibir. ¿Recibir qué? Otro millón o otros millones si así fuera necesario. Pero si tu mente se queda anclada a que tenía y ahora no tengo, la vivencia va a ser de vacío. La experiencia va a ser de dolor. Por lo tanto, comienza a notar cómo funciona tu mente, cómo se está comportando. Y de esa forma comienza a elegir de manera abundante, no en escasez. Abundante es, ya no tengo el millón y ahora tengo un espacio para llenarlo con otro millón. O escasez, ahora ya no lo tengo y ahora me falta. ¿Sí me sigues? Sigamos. Cuando doy, mi mente me dice que yo tenía algo que ya no tengo y lo perdí. Y no ve mi mente que ahora tengo un espacio. Pero si lo doy por dar con la intención de recibir, porque es algo que me conviene, no voy a recibir nada porque la intención en el fondo es recibir algo, no darlo. Y te voy a poner otro ejemplo. Imagínate que tú invitas a uno de tus amigos o amigas a comer. Y lo invitas porque tú sabes que ese amigo o amiga te va a presentar algún contacto con el cual puedes llevar a cabo la realización de un negocio. Entonces ahí no estás dando por dar, estás dando con la intención de recibir. ¿Recibir qué? Un contacto de negocio, recibir un nuevo contrato o lo que sea que hagas. Por lo tanto, quiero que notes la sutileza que existe aquí. Cuando das, ¿estás genuinamente dando o estás invirtiendo? Si estás invirtiendo para luego recibir algo, no estás dando. Estás, precisamente como lo he dicho, invirtiendo. Y no es malo. Los negocios son fríos y así funcionan. Si lo trasladamos al área familiar y tú le das a tu familia, por ejemplo, imagínate que tienes hijos y les das una tarde, noche de papá, mamá, hijos, pero tú luego quieres que ellos hagan algo en la casa, entonces les das esa tarde, pero ya llevas la intención de que luego hagan algo, es decir, la intención de luego recibir algo. Entonces, como aquí ya no hablamos de negocios fríos, sino hablamos de familia, de personas, es importante que tú lo tengas claro. Lo que vas a dar, todo aquello que vas a brindar a tu familia, requiere ser incondicional. ¿Qué significa ser incondicional? Sin importar que las personas a las que le entregues o brindes algo, en consecuencia, mejoren su calidad de vida o en consecuencia te regresen algo o en consecuencia agradezcan, sin importar nada, tú solo requieres dar, brindarte de manera incondicional, sin esperar nada a cambio, sin tener una expectativa de que te van a regresar algo, ¿vale? Entonces, sé que es trillado, sé que puede confundir, sin embargo, vamos digiriendo esta información. Y en la medida que la estudies una y otra vez y que lo lleves a la práctica y que comiences a notar las vivencias que tienes cuando das, cuando recibes, cuando no das, cuando no recibes, vas a comenzar a desbloquear esos flujos de abundancia. Pues bien, dar de manera desprendida es lo que abre el espacio. Por ejemplo, una de las formas más grandes de bloquear es no recibiendo. Porque bloquea la energía. Lo que te hablaba de que si alguien te quiere regalar dinero o te quiere hacer un cumplido o cualquiera que te quieran entregar algo y que te niegues a recibir, estás bloqueando. No solo tu abundancia, porque bloqueas uno de estos dos flujos o en otro contexto una de las dos herramientas dentro del flujo de la abundancia, que es recibir, y al mismo tiempo le estás bloqueando a alguien el dar. Entonces estás generando por ambos frentes escasez.
Y una forma de abrir el espacio es agradeciendo. Por ejemplo, cuando alguien me agradece en un taller, ¿qué estoy haciendo? Si no dejo que la persona pueda expresarse, estaré yo bloqueando mi abundancia de recibir y bloqueándole a alguien su abundancia de dar. Y nota, ¿cuáles son las áreas de tu vida en las que no estás recibiendo? Ahora bien, fíjate muy bien, mucha atención en esto. Si tú das o estás acostumbrado a dar sin recibir, acabarás siendo un mártir. Por ejemplo, en la herida de la humillación con máscara de masoquismo, dentro de las características del masoquista como máscara, es una persona que sobreprotege o carga a los demás para evadir su propia responsabilidad. Aquí suena muchísimo con esto que te estoy compartiendo. Dar sin recibir y acabas siendo un mártir. Es decir, cargas a la gente y luego te quejas y haces berrinche porque la gente no te da, no te regresa, pero no es que diste por el placer de dar, es que diste por el placer de recibir. ¿Recibir qué? La aprobación y el reconocimiento de parte de todos ellos. Y cuando no te lo dieron, entonces así hiciste berrinche, y te lo digo por experiencia como persona con herida de humillación, y entonces mandamos todo a la goma, porque ahora ya no es a nuestra manera. Nótalo, no todos tienen este contexto, pero si es tu caso, ve destrabando cosas. Ahora, ¿por qué razón terminas siendo un mártir? Porque no te permites ver la energía que hay para ti. Es decir, estás dando como una manera de automaltrato y luego no recibes como una segunda manera de automaltrato. Comienza a notarlo. Recibir significa perdonar la lección que la vida tenía para tu crecimiento. Y aquí está una mina de oro. Repito, recibir significa perdonar la lección que la vida tenía para tu crecimiento. Esto significa y se traduce a los eventos o circunstancias de la vida. Por ejemplo, imagina que en algún momento de la vida hablemos de una persona que, por ejemplo, tuvo un accidente vehicular y a partir de ese accidente ya no pudo volver a caminar. Entonces, en el momento, cuando menciono este ejemplo, todos pensamos que podría ser algo dramático, pero voy a plantear un escenario. Imagínate que esta persona era alguien totalmente workaholic o adicto al trabajo y todo el tiempo se la pasaba en el trabajo. Y entonces, a raíz de este accidente en el que ya no pudo ir a ese trabajo, se tuvo que desprender de ese vicio, de esa adicción a ese trabajo, y tuvo la necesidad, porque quedó con cierta discapacidad, de generar una vida alejada de ese trabajo anterior del cual era adicto. Y en ese generar una nueva vida, una nueva forma, comenzó a tener más tiempo con su familia, comenzó a tener más tiempo para hacer ejercicio y de hecho tuvo la oportunidad de competir y ganar unas Olimpiadas en los Juegos Paralímpicos. Te estoy hablando de una experiencia de vida que no citaré el nombre en este momento, pero es un caso real de una persona. Y entonces esta persona marcó una diferencia en su vida a lo personal, en su vida a lo familiar y en el deporte. Otro ejemplo de algo como esto sería alguien que a raíz de una tragedia en su vida, Oprah, que seguramente la conoces, que fue una persona abusada y maltratada, ella desarrolló un liderazgo y se convirtió en un líder de opinión que transforma e impacta positivamente la vida de millones de mujeres en el mundo. Entonces, esto significa que cuando un evento, por grotesco que sea, tú te abres a la oportunidad de recibir la lección de vida que te trae el evento, que es lo que yo menciono constantemente, aprender el para qué de ese evento, en ese momento llega el perdón. No quiere decir que estés de acuerdo con tus victimarios, no quiere decir que estés de acuerdo con algún evento determinado en tu vida, solo quiere decir que estés abierto a la posibilidad
de aprender la lección, de aprender el para qué de esa experiencia. Y en ese momento desbloqueas por completo la energía del recibir. Ya que cuando no perdonas, la vida te mandará la misma lección con diferentes personas o circunstancias. Y cuando no perdonas, el precio más grande lo pagas tú, al negarte a ver la lección que esta persona traía para ti, o esta circunstancia. Ahora, ¿qué recibo al perdonar? Vida. Porque la vida requiere expresarse a través de ti. Y lo que te niegas es a vivir cuando no perdonas. Lo que te niegas es a vivir. Estás anclado al pasado. Recibir es estar presente en tu vida y no enganchado al pasado. Si no eres más ni menos que la vida misma, tu ego te dice que eres piel, que eres hueso, que eres carne, pero eso se acaba. Tú eres vida, buscando la expresión pura de estar vivo, de ser. Quien eres y lo que quieres es expresar tu ser, tu esencia, quien tú eres dando. Al dar, descubres quién eres para los demás. Por lo que das y de última instancia es lo que te define. Vas a trascender esta vida no por lo que haces, sino por lo que diste, por lo que entregaste. Te estás rediseñando a cada momento. Por ejemplo, en Costa Rica, la manera de decir gracias a una persona es peculiar. Ellos dicen pura vida. Reconocen en ese acto de que una persona ha brindado, ha dado, ha entregado algo. Ellos reconocen que la vida se manifestó a través de ellos, a través de ti. Y este es el principio más fundamental en el cual se basan todos los demás fundamentos, principios, valga el pleonasmo, de la abundancia. Es la tendencia natural de la vida. Lo que das regresa a ti, y sobre todo cuando lo das de manera genuina. Y no te preocupes. Si eres una persona que no está acostumbrada a dar, que nunca en su vida ha dado, es válido dar, aunque lo hagas con la intención de recibir el nombramiento de ser un dador, el nombramiento de ser una persona abundante. Incluso al inicio, si es necesario, hazlo. Y naturalmente llegará el día en el que sea un total placer para ti ser abundante, genuinamente abundante, y poder brindar a otros lo que hay para dar dentro de tu existencia. Ahora, repito, lo que das regresa a ti, a veces en cantidades mayores, a veces en formas inesperadas. Es muy probable que des en algún área de tu vida y no hay retorno ahí, pero la vida es tan sabia, es tan maravillosa, que por otras áreas o a través de otras áreas te regresa algo. Fluir es una forma primaria de autoexpresión. Se manifiesta dando, compartiendo, participando, sirviendo, contribuyendo, dando diezmo, gastando sabiamente, comprometiéndose uno mismo a alguien o alguna cosa, produciendo algo de valor y expresando apreciación. De este primer fundamento, fluir hacia afuera, nacen todos los demás. Es el principio básico. Contribuir, hacer diferencia, dar gracias. Y en resumen, pongo mi experiencia personal al servicio. Tengo creencias limitantes. Las he tenido durante muchos años de mi vida como fantasmas, como apegos emocionales negativos, en los que me he limitado mucho a usar mi voz por no sentirme dueño de la información. Sin embargo, en algún punto de la vida aprendí que cuando la información la haces tuya, porque se integra a ti, te conviertes en el dueño de ese conocimiento. Porque el conocimiento es patrimonio universal. Y si tienes un talento y no lo estás dando, estás siendo un tomador. Estás siendo una persona con escasez, que está privando a otros de ese talento. Así que hoy rompo esas barreras, trasciendo esos paradigmas, esas creencias limitantes,
y entrego uno de mis talentos, que es no hablar necesariamente, sino en mi experiencia de vida considero que uno de mis mayores talentos es poder traducir cosas complejas a interpretaciones simples. Así que mi compromiso a partir de ahora es tomar esa información compleja y ser el comunicador de esos fundamentos, de esa información, para impactar a todas las personas que lo elijan y que sea posible. Y eso, en mi experiencia, es mi manera de fluir hacia afuera, entregándote un talento que soy consciente que lo tengo. Y con esto termino. Ábrete a la posibilidad de reconocer cuáles son esos talentos tuyos en lo individual que le has negado a la gente, que has privado a tu familia, a las personas, y contigo mismo te has privado de la libertad de dar. Gracias y nos vemos el próximo viernes de abundancia, continuando con el segundo fundamento. Hasta la próxima.